Vale, pues yo soy Jorge Colmenarejo y vengo a explicaros un poco mi monografía, que consistía en... El objetivo era básicamente ver dónde era mayor la actividad de la enzima catalasa, si en plantas o en animales, y más que veniros a contaros lo que hice, os voy a contar cómo lo hice, que es lo interesante, para más o menos orientar. Bien, ¿cómo surgió la idea? Pues en primer lugar yo la enzima ya la conocía. Algunas compañeras habían trabajado ya con ella y otros años pues también, entonces más o menos la conocía. También conocía el método porque lo había utilizado en otra investigación, el método de medir era parecido. ¿Y qué faltaba? Pues bueno, un poco el enfoque, centrar el objetivo, porque yo quería hacer primero una cosa y era demasiado general, después otra cosa, seguía siendo muy general y había que concretar un poco. Y luego también quería darle un toque de originalidad, o sea, por ejemplo, si estuve trabajando con órganos, podría haber directamente haber buscado en internet qué órganos me interesaba. En vez de eso lo que hice fue determinar yo qué órganos me interesan, como vamos a ver ahora. Bien, para determinar esto que os digo, el tipo de órgano que iba a utilizar, pues cogí diferentes órganos tanto de animales como de plantas. De animales, pues músculo cardíaco, músculo estriado, hígado, cerebro, riñón, y en plantas pues tampoco tiene muchos más órganos, raíz, tallo, fruto y hojas. Tras el procedimiento, o sea, el método que tenía que hacer, determiné que aquellos órganos donde la actividad de esta enzima, la catalasa, era mayor, eran hígado, en el caso de los animales, y en la raíz en el caso de las plantas. Bien, en este punto es un buen momento, yo creo, para empezar el fundamento teórico. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si los resultados que he obtenido hasta ahora tienen sentido. Bueno, la catalasa es una enzima antioxidante que podemos encontrar en los peroxisomas, que los podéis ver aquí en la fotografía, de cualquier célula. En el hígado tiene sentido que esté. O sea, como sabemos, es un órgano cuya función es eliminar cualquier toxina. El peróxido de hidrógeno, que no lo he dicho antes, pero es el compuesto que hidroliza la enzima, si se acumula puede generar radicales peligrosos para nuestro cuerpo, pues conviene que se elimine. Entonces en el hígado tiene sentido. En las plantas, pues no tiene todo o sea, no es tan fácil, depende de la planta, o sea, depende del órgano, puede estar en distintos órganos, pero también de las condiciones en las que se encuentra. Es decir, una planta en condiciones, condiciones saturadas hídricas o salinas, puede tener una concentración mayor durante los 7 primeros días en su raíz. Entonces, en principio, parece lógico que también cojamos la raíz. Después, ya habíamos determinado, como hemos visto antes, que tanto el hígado como la raíz, más concretamente raíces tuberosas, eran los órganos que más nos interesaban. Bien, pues ahora lo que viene es coger órganos, ese órgano, pero de distintas especies. En animales, pues lo que hice fue utilizar de oveja, de cerdo, de vaca, de distintos pescados como el rape, la dorada, trucha, luego conejo también. Y en raíces, pues como he dicho antes, me centré un poco en raíces tuberosas, porque había determinado antes que eran como las más indicadas. Entonces cogí zanahorias, batatas, hinojos, jengibre, yuca y por el estilo. Bien, aquí tenéis unas fotografías en las que se muestra la yuca y el hinojo, yuca arriba a la izquierda y hinojo abajo a la izquierda, porque son menos conocidas, o sea, puede que alguien en su vida haya visto un hinojo, pues bueno, aquí lo tiene, y el jengibre, que es algo más conocido, pero su forma está chula, entonces también lo he incluido. Luego, en hígados me gustaría resaltar, bueno, arriba a la izquierda y abajo a la izquierda encontráis hígados de pescados, el de arriba de trucha y el de abajo de rape. Se puede ver una diferencia ya solamente visual bastante significativa con el hígado, de este caso cerdo, o sea, lo que sería un animal terrestre. ¿El por qué? Bueno, no lo sé, eso yo no me centré en eso, pero oye, puede ser interesante ver por qué. Después, está esto muy bonito, que yo os haya dicho cuáles son los órganos más indicados y qué especies, bueno, y cómo lo medí, pero cómo lo medí, o sea, yo de momento no he dicho nada. Bueno, como os dije, el método le conocía, lo había utilizado antes también en la investigación de química, que ya os sonará, y consiste básicamente en medir un volumen de un gas, en este caso del oxígeno. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, la catalasa tiene de reactivo, digamos, el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, y como producto genera agua y oxígeno gaseoso. Entonces nos interesa medir el volumen de ese oxígeno gaseoso. ¿Cómo lo hicimos?
Pues bueno, partimos de una muestra que era igual en todas, o sea, era un cubo de 0,5 milímetros de arista. Eso era común para todos los órganos, para luego todos los hígados, era común. El volumen de agua oxigenada era el mismo y además la misma concentración, 3 volúmenes. Y a raíz de ahí, en el momento en el que echábamos 2 cubos por cada medida que hacíamos, en el momento en el que cerrábamos el tubo de ensayo, lo tapábamos con un corcho. Este corcho tenía un tubo que iba a otro tubo, a otro tubo de ensayo, como podéis ver aquí, que tenía unas marcas, la cual nos interesaba la de 1 mililitro, que era para tener esa medida. Entonces, en el momento en el que cerrábamos el corcho, es cuando empezábamos a medir el tiempo. El gas ascendía por el tubo y se iba acumulando en el tubo de ensayo, como aparece en la imagen, y entonces cuando llegaba a un mililitro, nosotros parábamos el tiempo. Ese tiempo era el que utilizábamos, el primero que anotábamos y después el que utilizábamos. Como podéis ver aquí, tenemos unas tablas en las que lo que hice fue recoger ese tiempo. La primera es justamente la que utilizamos para determinar qué órgano era el mejor en plantas. La segunda, para determinar cuál era el mejor en animales. Y podéis ver que es la diferencia. No sé si se ve muy bien, pero se aprecia que los tiempos son bastante más pequeños. O sea, la actividad es más rápida. Después, ¿qué hicimos? Con las distintas especies lo mismo. Exactamente lo mismo. Aquí podéis observar la reacción que tiene lugar y cómo calcularíamos la velocidad de reacción. Primero calcularíamos la velocidad del oxígeno. ¿Por qué? Ahora lo veremos. La velocidad del oxígeno lo cogíamos con la variación de la concentración de oxígeno en un determinado tiempo. La concentración de oxígeno inicial en el tubo es 0, porque está vacío, todo era agua. Y la final era la que nosotros hallaremos utilizando la ecuación de los gases ideales, P por V igual a nRT, en la que despejamos los moles, N, y como ya sabemos el volumen, que es constante en todos, que era 1 mililitro, que era lo que medíamos, pues hallaríamos la concentración final. En el tiempo, pues el tiempo que hemos medido. Después, para hallar la velocidad de reacción, utilizamos la velocidad del oxígeno, porque sabemos que se puede utilizar. Velocidad de reacción será igual a la velocidad del oxígeno entre su estequiometría, que en este caso es 1. Bien, con esto obteníamos una tabla similar, que aquí aparece un poco desordenada, pero bueno, es similar, que en vez de tener tiempos, tenía velocidades de reacción. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se halló en el primer caso pues no me acuerdo si era plantas o animales, pero bueno, el primer caso es este ejemplo, pues cómo se calculó para pasar de tiempos a velocidades de reacción. Y bien, con esta tabla, la anterior, lo que hacíamos era hallar un poco parámetros de centralización. ¿Por qué? Porque lo utilizaremos para una TD-Student. Lo primero, antes de hacer la TD-Student, es realizar un análisis de solapamiento. Como veis aquí, se hacen 2 operaciones y si se solape o no se puede determinar si existen ya diferencias significativas o no, que es para lo que se utiliza la TD-Student. Pero yo en mi caso, aún así también siempre la hago la TD-Student. ¿Cómo se halla? Lo primero, calcular los grados de libertad, aunque ya os enseñarán. Después, consideramos el error del método, que en este caso yo consideré 0,05. ¿Para qué esto? Para hallar luego en la tabla el valor crítico de T. ¿Y por qué necesitamos el valor crítico de T? Para compararlo con el valor de T que nosotros hemos calculado, que en este caso es 13,52. El valor crítico de T en este caso era 2,02, era mayor. En este caso, pues, podríamos llegar a unas conclusiones, no os voy a decir cuál es, la podéis leer. Y las conclusiones a las que quiero llegar en esta presentación son más bien sobre la monografía en general, no mi monografía. Es un trabajo muy personal y largo, a mí me llevó bastante, bueno, a lo mejor unos 3 meses, para más o menos tenerla bien. Después ya las correcciones y tal se lleva más ligero, pero que yo aconsejo disfrutar de él, porque lo que digo es un trabajo largo, si no lo estás disfrutando se hace muy pesado. Si es algo que te gusta y que estás disfrutando haciéndolo, se hace divertido. Después, aprender y enriquecerse con lo que puedas observar y aprender del trabajo. ¿Por qué? Porque probablemente hagas muchas cosas nuevas, muchas cosas de las que no tenías ni idea antes y que te sirvan a lo largo de tu vida y también a lo largo del BI. Después, explorar y hacerse 1.000.000 de preguntas de lo que vayáis observando. Como os he dicho antes, por ejemplo, con la diferencia entre los hígados en pescados y en animales, se podía observar una diferencia. Se me iba un poco del objetivo, lo que os decía antes, hay que centrarlo un poco. Entonces yo eso lo dejé un poco de lado, pero oye, yo me hacía la pregunta y
oye, a lo mejor también os sirve a vosotros. Y después será el trabajo de muchos que realicéis a lo largo de vuestra vida como este. Entonces, conviene adquirir un poco lo que os he dicho antes, formas de hacerlo. Después también, aunque hagáis muchos, este es el primero y os aseguro que probablemente no haya otro como este, por las circunstancias, por el trabajo que es, el entorno en el que estáis. Así es que, como he empezado diciendo en estas conclusiones, disfrutar mucho de él y aprender con él. Y bueno, eso es básicamente todo.